vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente amigos y hermanos, un miércoles más que estamos aquí a través de la 930 Radio Costa Rica y todas las plataformas que esta radioemisora de Dios tiene aquí para usted y para nosotros. Podamos también así aprender juntos lo que las Sagradas Escrituras dicen en este programa Los Enigmas de los Tiempos con respecto a las señales de los últimos tiempos y la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No va a estar uno alegre y contento con esas noticias? Bueno, qué bendición. Estamos dándole hoy continuación a un tema importantísimo que arrancamos la semana pasada y que vieras que se ha traído un montón de preguntas y dudas porque hemos tocado algunos versículos bíblicos en los que uno se queda como tal vez pensando qué fue lo que quiso decir el escritor bíblico ahí y que ha generado algunas interrogantes. Bueno, hoy vamos a hacer todo lo posible dentro de nuestras capacidades y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, porque las nuestras son muy pocas, ¿verdad? Entonces solamente a través de su guianza es que vamos a poder lograrlo. Gracias a los hermanos y amigos que están allá en Controles Master y como lo tienen ahí en pantalla, pueden visitar nuestra página, Los Enigmas de los Tiempos, CR, en donde usted encuentra un sinnúmero de temas importantísimos, todos con referencias bíblicas, con datos históricos, con noticias de actualidad. Estamos hablando del año 2023 y cosas que usted va a decir, bueno, qué interesante, ¿verdad? Como la inteligencia artificial, como algunas cosas que se dan dentro de las películas, como la profecía bíblica habla de los jinetes del Apocalipsis, que existirá o no existirá alguna referencia que vaya coincidente con todas las catástrofes que van a ocurrir en los cielos, en los mares, en las tierras. ¿Qué dice la NASA? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a un montón de sinnúmeros de cambios que se están dando en la alimentación y en la demografía del mundo y la sociedad? ¿Qué dicen todos los entes internacionales de lo que la palabra del Señor está diciendo hace más? Pónganme en atención, de 4,000 años. Siempre digo ese término, me gusta, pónganme en atención, porque esto es para que aprendamos. Ok, vamos a empezar y vamos a seguir con el tema los profetas clarividentes y sus predicciones. Pero vamos a orar primeramente. Amén. Acompáñenme, por favor. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos. Y muy contentos, Señor, estamos de poder estar en esta tarde, Padre, conectados con todos los hermanos que en Costa Rica y en las diferentes partes del mundo, a través de la 930 y la Internet, Señor, estamos estudiando este tema tan importante, que nos permite identificar, Padre Santo, estar alertas, oh Dios, de una de esas señales que tú nos dijiste que iban a acontecer al final de los tiempos, y es con respecto a los profetas verdaderos, profetas falsos, Señor, y los profetas de Baal, Señor. Y todas aquellas personas, Padre, que tengan en su corazón la disposición de entender este tema y de realizar y profundizar, Padre Santo, en las Escrituras para realizar cambios, Dios, en sus vidas, que tú nos permitas en este momento recibir la orientación de tu Santo Espíritu. Como nos sentimos, Señor, incapaces por nuestra competencia, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Bueno, mis amigos, un saludo importantísimo para toda la iglesia de Mapa allá en Savannah, en Georgia, y principalmente a nuestra hermana Rita. Esta semana estuvimos conversando, ayer estuvimos conversando, por cierto, y salió una duda bastante importante que tengo que clarificar, y ahora en el transcurso del tema le voy a decir, ahora sí, que eso empezamos a hablar con respecto a lo de nuestra hermana allá en la iglesia de Mapa, en Savannah, en Georgia. Nos hizo la consulta, la referencia, una bendición para ella, para Abigail, para Lucy, Chini, y para todos los hermanos que están allá en la iglesia de Mapa. Que Dios me les bendiga grandemente. En Orlando, también en Florida, a nuestro hermano Edward Ulloa, un saludo para nuestro hermano. También esta semana pudimos conversar, y de verdad que más bien la bendición es nuestra, poder compartir un poquito con ustedes de lo que está escrito en la palabra de Dios, y poder ilustrarnos y crecer juntamente. También a la iglesia Renovación Cristiana, donde pastorea, el Señor le dio a nuestro hermano Marlon Jiménez, esa obra, que es una gran bendición, gente muy linda, gente muy noble, muy de Dios. Que Dios me les guarde y me les bendiga. Pronto vamos a empezar una serie, si Dios permite, de estudios con nuestros hermanos ahí, para que también aprendamos, porque aprendamos. Dice que el cuerpo de Cristo se edifica mutuamente. Bueno, saludos a todos nuestros hermanos y que siempre están en sintonía y se comunican con nosotros en los diferentes medios. Empezamos, porque el temita se las trae, como digo yo, profetas, clarividentes y sus predicciones. Como es de costumbre, amigos y hermanos, siempre tengo un versículo ahí base en el cual fundamentamos los programas. Y empezamos la semana pasada con este versículo, lo continuamos porque es el verdadero espíritu y carácter de Dios, el informarle a los profetas y a su pueblo de su actuar. Obviamente el día y la hora y un montón de cosas de la venida de Cristo no lo sabemos, pero hay un montón de profecías que vinieron con tiempo, espacio, fecha. Podríamos mencionar algunas que la semana pasada dimos, pero hoy voy a mencionarles una referencia también. Hablamos la semana pasada de las profecías de Daniel, pero les voy a hablar acerca de las profecías de Isaías, del nacimiento de Jesucristo en tiempo y espacio. Coinciden la muerte de Jesucristo en tiempo y espacio, coinciden, hablando solamente del profeta Isaías. Así que tenemos que entender que el carácter divino en Dios es de el mostrarle a su pueblo su actuar. Desde el principio dice, yo, dice Jehová, predigo el final. O sea que desde el principio él sabe cuál es el final y lo fundamenta y forma. Y desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han hecho. Isaías 46:10. La semana pasada estuvimos observando que el Señor en muchos versículos nos dice lo mismo que nos dice en Amós 3:7. Y es lo siguiente: en verdad nada hace el Señor omnipotente, amigos y hermanos, sin antes. Esas palabras que están ahí son las que nos permiten entender la importancia de la profecía. Sin antes revelar sus designios a sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas. ¿A cuáles siervos? Los profetas, los que escribieron las sagradas escrituras. Cuando Jesucristo se refería, y en eso lo estudiamos bien claro la semana pasada, pero hago un acote, cuando Jesucristo se refería a que él vino a cumplir la ley y los profetas y hacer todo lo que estaba escrito ahí, y que pasaría primero el cielo y la tierra antes de que pasaran la ley y todas las profecías que estaban escritas ahí, y que ni una tilde ni una coma. Pueden leerlo, Mateo 5:17, de ahí para adelante leer todo el capítulo si quieren. Y en muchas otras referencias paralelas, Cristo dijo que los profetas y la palabra del Señor no iban a pasar hasta que fueran los cielos y la tierra nuevos. Y eso no ha acontecido hasta después del milenio en el cielo, que baja la nueva Jerusalén y toma fundamento el cielo nuevo y la tierra nueva. Tema de Apocalipsis. Pero dice, esos profetas que habla Jesús no son los profetas que muchos hoy día dicen ser, sino está hablando de los profetas referidos dentro del canon bíblico. Recordemos que también analizamos lo que significaba el nombre de Jehová, y por lo menos este tetragramatón o el anagrama de las letras, ahí se lo puse porque me hicieron la consulta. También despejo la consulta en este momento de por qué yo había puesto YHWH y había dicho que eso significaba Jehová. Bueno, eso se llama tetragramatón.
y es el anagrama de la palabra de Jehová. Todo lo que fue la escritura en el Antiguo Testamento se escribió en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Tenemos que entender que todas las traducciones de este tetragramatón, cuando hicieron las traducciones nuevas, casi todos empezaron a llamar a este nombre o a Yahvé o a Jehová, empezaron a designarlo como Adonai, como el Señor o, válgase la redundancia, como Jehová. Pero el nombre era este tetragramatón en el original, que significa él hace que llegue a ser, o él hace que lleguen a ser las cosas. O sea, que el único que tiene, vimos, la potestad y la facultad de hacer que se cumplan las cosas por designio es Dios. Y eso nos compete a nuestra fe. Que otros crean que es un elefante que lleva al universo y al mundo entero sobre una tortuga, pues eso es problema de la fe y la tendencia de cada uno. Y soy así referente y puntual, pero nosotros como cristianos tenemos que entender que nuestra fe y fundamento es en las profecías, en el sí, en el amén, porque Dios es veraz y todos nosotros los hombres somos o hemos sido en algún momento mentirosos. Mas la palabra de Dios es fidedigna y obviamente nunca falla. Entonces vimos también, este es un pequeño review, siempre lo hago, que la profecía o el profeta o la profecía y el profeta tienen un don especial. Es un don sobrenatural, la profecía. Es de inspiración bíblica y divina. Nosotros tenemos que entender que fue inspirada, y ahorita vamos a ver el versículo, es por Dios, por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, y que habla de cosas distantes o futuras. Hablamos de algunos ejemplos la semana pasada que son simplemente coincidencias o deducciones, y ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Es una predicción hecha gracias a un don sobrenatural, amigos, que Dios ha dado a ciertas personas o dio a ciertas personas. Y hoy día hay profetas, y ahorita voy a aclarar ahí la duda de nuestra hermana Rita cuando lleguemos pues a ese campo. Segunda de Pedro 1:21 nos dice, porque nunca, nunca y nunca, amigos y hermanos, es nunca. La profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no es porque a mí me cree, me pasó, me imagino, me siento, me dijeron o me contaron, sino que los hombres que escribieron la palabra de Dios, los santos hombres que hablaron en su momento, como lo dije, y que estaban vivos, pero dejaron todo impreso para usted y para mí, siendo inspirados por el Espíritu Santo, las escribieron. Con eso, la semana pasada, llegamos a la conclusión. Qué bueno, y gracias a Dios, porque estuve conversando ayer con el hermano, precisamente Marlon, con el hermano pastor Marlon, y llegamos a esa misma conclusión, de que ya todo está escrito. O sea, no hay que inventar nada, no hay una nueva profecía. Lo que hay es luz, ¿me entiende? Lo que hay es una luz, lo que hay es que se clarifica, usted la puede ver más claramente, porque la profecía es como una antorcha. Cuando usted estudia la profecía, usted la entiende, pero la profecía no es mutable. No van a cambiar las profecías ya dadas por Dios, impresas por los santos hombres que las escribieron. No van a cambiar nunca. No hay nuevas profecías. Tenemos que entenderlo. Y eso lo vimos la semana pasada y lo dejamos bien claro y referente, y lo muestro en esta imagen donde está el profeta escribiendo las revelaciones divinas del cielo. En tal caso ahí está Juan. Después de Juan, en la isla de Patmos, amigos y hermanos, todas las profecías escritas por el dedo de Dios. No, y quiero empezar a despejar algunas incógnitas, porque me preguntaron, bueno, entonces hoy día no hay nadie que dé profecía. Claro que sí, si la profecía es un don, y lo dije bien claro la semana pasada, amigos y hermanos, claro que creo en las profecías, claro que creo en la revelación del Espíritu Santo, claro que creo que hoy día hay personas que predican la profecía, pero todos ellos que lo hacen basado en la palabra divina de Dios. Y no hay ninguna otra referencia, ni hay ningún otro movimiento que pueda decirse que es de don profético. Y eso fue lo que expliqué la semana pasada. Si usted no vio el programa, puede devolverse y verlo y poner mucha atención al de hoy para que aprendamos juntos algo más. Bueno, entonces nos dimos cuenta la semana pasada y por ahí fuimos llegando
de que hasta ahí llegaban las profecías escritas inspiradas por el dedo de Dios o por el Espíritu Santo. La profecía, vimos la diferencia entre lo que era profecía y predicciones o vaticinios. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es que, y puse el ejemplo, que yo diga, si el Señor me mostró que si ese avión o que si ese carro con mala batería, las llantas malas, sale una gira de 200 kilómetros, te va a quedar varado. Algo así como lógico, ¿verdad? Obviamente, obvio. Bueno, si se mete a nadar con el río lleno, lo más seguro es que se lo lleve una cabeza de agua. Eso no tiene que ser usted muy profeta para entender. Entonces, una cosa es profecía, que es ver los eventos del futuro, como lo vieron los profetas de antaño, que ya nosotros no estamos profetizando absolutamente nada. Nosotros estamos predicando profecía, que es diferente, predicando la profecía que se nos fue dada. Y hoy vamos a dejar eso bien claro, porque esa fue la duda que saltó toda esta semana. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Ya no hay que creerle a nadie profecía? No, señores, no malinterpreten, porque no se trata de eso, se trata de que nosotros podamos entender que la profecía bíblica está ligada a la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, una cosa profecía y otra cosa predicción. La profecía se diferencia de las predicciones en que éstas siguen un proceso lógico, y ahí les puse al amigo muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Una de las mentes más amplias que se ha existido, en teoría, en que éstas siguen un proceso lógico, mientras que las profecías no están vinculadas a ningún razonamiento y son única y exclusivamente de interés espiritual, celestial y divino. Ok, por ahí llegamos. Y aquí, en esta siguiente imagen, fue donde quedamos básicamente la semana pasada, ahí, cuando empezamos a ver el movimiento carismático pentecostal. Y yo la semana pasada dije que yo no creía que personas que se habían acercado a mí y me habían dicho que en lengua les habían profetizado X o y que un día cayeron todos en el mover, en la iglesia profética que asisten, se llama así. Yo les pregunté por qué se llama iglesia profética, porque ahí se mueve el Espíritu Santo y hay risas santas y hay un montón de movimientos de estos. Recuerden que la semana anterior expliqué de dónde nació ese movimiento carismático pentecostal, amigos, que se dio desde 1906 y fue un movimiento de renovación cristiana interdenominacional. Un patrocinio, como les escribí ahí, de nuestra iglesia, bueno, de la iglesia bautista, de los amigos de la iglesia bautista. Algunos empezaron con esta tendencia y desde 1960 se empezó a dar ese movimiento de los mantos. Y aquí quiero aclarar algo. Aclarándole a Rita Chinía, que la tengo en gran aprecio y amor, en ningún momento este servidor ha dicho que no cree en la tendencia del Espíritu Santo, en las lenguas y en algunas manifestaciones. Y voy a explicar versículo tras versículo ahora, aunque tenga que quedarme solo en eso, porque eso tiene que quedar claro, porque además de nuestra hermana Rita, pues algunas otras personas han venido con esta inquietud, entonces tengo que explicar lo que la palabra del Señor dice con respecto a la tendencia al mover en lenguas y de algunas manifestaciones que se dan dentro de la congregación, que la palabra del Señor dice que no son prácticas que deban darse habitualmente dentro de la iglesia. Y dentro de eso hay una diferencia muy clara en lo que son los dones de lenguas, en lo que son las manifestaciones de visiones, de lo que son los sueños, de lo que son algunas manifestaciones personales que nosotros hemos sentido. En el caso mío, yo he tenido la posibilidad en una ocasión de hablar en lenguas angelicales o espirituales, y no entendí nada que dije. No hubo nadie que me interpretara, pero yo me sentí muy gozoso. ¡Qué bendición! Entonces me di por satisfecho con el gozo que sentí de haber podido experimentar ese don, porque nunca lo había tenido la posibilidad de experimentarlo. Entonces puedo dar fe y testimonio de que sí, pero fue en una forma personal, en mi adoración personal con Dios, y no fue en una referencia dentro de la iglesia, en una práctica que haya, bueno, en tiempos antaños, sí, la practiqué habitualmente por la congregación en denominación en la que crecí, que fue pentecostal. Entonces tenían esa práctica de hablar todos en lengua en la iglesia, y muchas veces se daban profecías dentro de esas lenguas o se interpretaban ciertas profecías.
Quiero aclarar que la Biblia es enfática en los versículos que voy a dar de que una cosa son las manifestaciones personales que te edifican a ti en forma personal, que existen, y pueden revisar el programa la semana pasada, donde este servidor dice que claro que creen esas tendencias, que claro que sí, y bueno, no mencioné la experiencia personal, mencioné algunas otras que son, bueno, para mí nuevas. En el caso de las personas que dicen que las ministran y que caen para atrás, y estoy hundando un poquito en este tema, porque tiene que ver con lo de la profecía, ya van a ver ustedes los versículos. Entonces, dicen que estas personas que administran estas formas, en el caso mío, a mí me han empujado un sinnúmero de veces, me han empujado y nunca he sentido el caer. Bueno, otros dicen que han caído. Y algunas personas me han compartido sus sentires y creo que son ciertos y son puros y son de Dios, pero sí tenemos que entender que no son prácticas que se tengan que dar o que sean una norma o que sean avaladas o aprobadas por Dios para que se den dentro del templo de la iglesia. Cuando hablo con Rita, me dice que ella tuvo la experiencia en un retiro y que fueron las personas y que fue una gran bendición. Bueno, obviamente en todos esos lados, la manifestación del Espíritu Santo en forma personal, en la que te edifica en forma personal, pues se puede dar abiertamente. Y el Espíritu Santo reparta a cada uno conforme Él quiere. Recordamos que ese versículo lo vimos la semana pasada. Aclarado eso, les voy a dar los versículos en los que fui enfático y dije que una cosa son las interpretaciones de lengua y el hablar en lenguas y otra cosa es la profecía. Son totalmente y se abarcan totalmente diferentes. Entonces, vamos a ver, no lo que dice este servidor Freddy Peña, sino lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado de que no nos vendan gato con liebre, porque lo que yo dije la semana pasada es lo que vuelvo a repetir y lo sostengo. Algunas personas llegan y te hablan en lenguas y todas las lenguas que dicen y te dicen, dice el Señor que vas a prosperar y que vas a ser bendecido y que esto y te repiten las bendiciones de Deuteronomio 28 de memoria, y entonces que como habló en lenguas y como te repitieron la palabra escrita, entonces ya las personas dicen que son profetas. Y eso está ocurriendo y ha acontecido, y para muestra un botón, en esta semana, bueno, estas semanas anteriores, he tenido ya como unas 2, 3 consultas con respecto a eso, y a movimientos que se están dando en algunas iglesias, y estas personas están preocupadas. Pues bueno, vamos a aclararlo hoy bien al punto y con puntos, tildes y comas. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Para que entendamos, amigos y hermanos, pongamos mucha atención. La palabra del Señor nos dice en Joel capítulo 2, versículo 28 lo siguiente. Y vamos a abrir ese versículo para que podamos darnos cuenta que esas cosas sí existen. Y dice así en Joel 2:28, cuando usted lee el texto, y no solamente el contexto, porque, o sea, no solo el texto, sino el contexto, para que no se nos haga un pretexto, como dicen, nosotros nos damos cuenta que dice ahí, y después de qué, usted lee que hay un derramamiento del Espíritu Santo, pero después de una lluvia tardía. Hay una lluvia tardía y después de esto viene el derramamiento del Espíritu Santo. El tema de lluvia tardía luego lo vamos a dar para que entendamos que no es lo mismo, porque también en eso salieron diciendo esto, que cuando venía la lluvia tardía las personas iban a profetizar y los hijos, y yo le dije, hermana, no es cuando venga la lluvia tardía es antes, es y después de la lluvia tardía. Ok, queda ahí despejado ese punto con versículo y referencia, y pueden leerlo en su casa. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. ¿Qué dice que harán? Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Qué van a profetizar? Ahorita lo vamos a ver, ahorita. Vuestros ancianos soñarán sueños. Entiéndame, cuando la hermana me comparte que tuvo una visión, yo le digo, claro que sí. A mí el Señor me ha mostrado algunas. Gloria a Dios, me las reservo para mí y algunas las he compartido con mi núcleo familiar porque nos ha competido a nosotros, pero son exclusivas de edificación, de ilustración, y en alguna ocasión, en mi caso personal, han sido de advertencia y amonestación para que yo haga o deje de hacer algo y pueda recibir más bendición. Y ha resultado, porque lo que Dios me mostró en la visión es exactamente lo mismo que se dio. O sea, sí creo eso, porque es una bendición y está impresa en la palabra bíblica. Ahora, lo que sí quiero es dejar bien claro que todas esas manifestaciones, que esos saltos, que esos brincos que se dieron en esos movimientos o que se dan hoy día en algunas tendencias, y devolvamos tal vez, hermano Andy, la imagen
anterior y la abrimos para que veamos esto mientras hablo de esto. Esas cosas y esos circos que se dan, amigos y hermanos, no tienen ningún aval bíblico. Ni el que usted vaya a una iglesia donde se dice ser iglesia de profecía y que tengan esas prácticas, o que sea del profeta X o Y y tengan esas prácticas, y solamente porque hablaron en lengua y dijeron algunas cosas, ¿usted piensa que eso es la profecía? No. Vamos a entender que hay visiones, que hay sueños y que van a haber profecías de nuestros hijos y nuestras hijas, pero vamos a ver de qué se trata la profecía, porque aquí la Biblia lo dice bien claro, de qué se trata la profecía, y se los voy a adelantar. Dice que los que profetizan están sujetos a los profetas. O sea que toda persona que profetice, la profecía tiene que estar sujeta a los 16 profetas que estuvieron en la palabra de Dios. Porque si no tiene que ver nada con eso, permítanme decirle que son falsos profetas. Discúlpenme, pero eso es lo que dice la palabra y ya lo vamos a ver. Ok, nos dice lo siguiente el primer versículo. Eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 14 y el 20 y nos dice, hermanos, amonestación, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Pónganme mucha atención. No seáis niños en el modo de pensar, o sea, maduren en este tema. Si no, sean niños en la malicia, o sea, háganse inocentes para las cosas malas, para las cosas perniciosas, pero maduros en el pensamiento, maduros en la forma en la que piensan, en la que ven las cosas, en las que leen la palabra de Dios. Dice que nosotros tenemos que renovarnos con el entendimiento de nuestra mente en Cristo Jesús. Eso lo dice la Biblia. Tenemos que entender, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo. Y ni aún así oirán, dice el Señor. Dice que la profecía, vean qué interesante, es diferente a las lenguas. Y aquí les está marcando bien. Así que las lenguas son por señal a los no creyentes. Las lenguas son por señal. Y aquí estoy hablando de profecía, porque me están confundiendo el don de lenguas y manifestaciones de lenguas y algunas cosas que la gente repite o dice después de que alguien habla en lenguas con la profecía. Así que las lenguas son por señal para los creyentes. No son por señal para los creyentes, sino a los no creyentes. Dice, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino para nosotros, los creyentes. ¿Por qué la profecía es para nosotros los creyentes? Porque lo que se debe de predicar es lo que está escrito en la palabra de Dios. No es una manifestación, no es un don, no es algo extrasensorial, podríamos llamarlo así, extranatural y divino, que te hace hablar en un idioma o te hace hablar en una lengua angelical, que son dos cosas diferentes también. Tenemos que entender, hay idiomas, como cuando se habló en Hechos, capítulo 2, que hablaban aquellos que venían de todas las partes del mundo, de Alejandría y algunos otros lugares, los oían a los judíos de Jerusalén hablando en sus propios idiomas. O sea, lo que hablaban eran lenguas, idiomas, no eran lenguas espirituales ni angelicales. Entendámoslo. Pero vean lo que dicen aquí. 23. Ya seguimos en la próxima imagen. 23 del 14. Pero si pues toda la iglesia se reúne, y aquí es donde les dije a ustedes, para que ya quede claro es que no es que no creo en una manifestación de lenguas. Lo que sí sé y estoy claro es que son dos cosas diferentes y no tienen que ver nada con la profecía. La profecía, cuando te profetizan de lo escrito por los escritores bíblicos y que es revelado para entender los tiempos en los que vivimos o en los que vamos a vivir, no en los que ya pasaron, ¿me entienden? Ni en las que me imaginé, ni con manifestaciones ni dones que no tienen que ver absolutamente nada con el don profético. Toda la iglesia se reúne en un solo lugar, si pues, y todos hablan lenguas. Vea cómo Pablo hace bien clara la separación, porque, bueno, una hermana insistía en que solamente porque se habla en lenguas tiene que tener algo de profecía lo que le han dicho a ella. Y en realidad lo que le han dicho son solo bendiciones de algunas cosas bíblicas que aparecen por todo el contexto. Y entran indoctos o incrédulos cuando está todo el mundo hablando en lenguas. Y por eso también les digo que no es una práctica que sea avalada. No dirán que estáis como bendecidos.
No diráis que estás como ungidos. No, dice, no dirán los indoctos o los incrédulos cuando toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos empiezan a hablar en lenguas, no dirán acaso que estáis locos. Vean qué interesante, pero se para la profecía y dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Por qué? Porque la palabra es vida. Y así, postrándose sobre su rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. No es que son locos porque profeticen. ¿Por qué entiende el indocto que llega a lo que le dicen? Porque no está siendo instruido en profecía con lenguas. Entiéndelo, entiéndalo. La lengua es una manifestación que le edifica única y exclusivamente a usted. Es más, de hecho, sigue rezando la palabra del Señor. Versículo 27 del mismo capítulo de 1 Corintios capítulo 14. Y nos dice lo siguiente. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más, ¿cuánto? O a lo más tres. Y por turnos. Póngame en atencióncita, mis chiquitos. Si alguno habla en lengua extraña, angelical, otro idioma, sean de lo más tres, uno, dos o tres. Y eso que ordenadamente, uno por uno. Y uno interprete. Vea que se los marqué. Y uno tiene que interpretar. Y si no hay intérprete en esa habladuría de lenguas que está edificando el hermano, no estoy diciendo que sean falsas ni nada, nada más estoy diciendo que no es lo conveniente y que no es profecía. Tenemos que entender, nunca la profecía va a venir sin entendimiento. Ya vimos que hasta los indoctos y hasta los incrédulos, cuando oyen la profecía, la entienden y se convierten. Es porque no viene a través de lenguas. Vieras que me profetizó la hermana, oró por mí media hora y hablaba en lengua, es lo más lindo. Y viera, yo sentí la unción y escalofríos desde la espalda hasta atrás abajo. O sea, algo increíble, algo increíble. Y entonces yo le digo a la hermana hoy que es totalmente diferente eso. Asimismo, vean lo que sigue diciendo. Los profetas, dice, y si no hay intérprete, perdón, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, le dice que si no le están interpretando a usted, hermano, lo que están hablando en lenguas, mejor que se queden callados. Uno, dos, a lo sumo tres y en orden. O sea, que eso que me contaba el hermano que ocurre, y eso que se tiran al suelo, y que les da la risa, que le tiran un manto, que le tiran y que esas cosas que hacen tan extrañas para querer decir que son movimientos proféticos internacionales. ¿Qué manera hay? Así tienen adeptos y engañados a miles de personas con temáticas que no son de profecía. Vean qué interesante esto. Y si a alguno le fuere dado revelado, vea qué interesante, así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si a alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado algo, calle el primero, porque podéis profetizar todos, pero uno por uno para que todos que aprendan y todos sean exhortados. ¿Por qué todos podemos profetizar? Aunque algunos tienen el don especial. Vean qué interesante, porque las profecías están a nuestra mano. ¿Y por qué? ¿Y para qué sirven? Para que todos aprendamos. Para eso es la profecía. Así que una profecía dada en lenguas no edifica a nadie más que a la persona que la está dando. Tenemos que entender, y nunca la profecía se mueve en el mismo don de lenguas. Por lo menos la Biblia no lo indica así. No lo indica así, jamás. Y si alguno tiene una referencia que este servidor no haya visto y la tiene a mano, le pido por favor que me ilustre y me saque de la ignorancia y me la muestre. Pero no aplica así. Uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, que es para exhortación. Y aquí voy con esto. Ábrame en este versículo que sigue, porque esto es lo importante. Y los espíritus de los que profetizaren, mismo capítulo de 1 Corintios capítulo 14, 32, dice, y los espíritus de los que profetizaren en ese momento
deben estar sujetos o son sujetos o tienen que estar ligados a los profetas. Dice Pablo en la carta de 1 Corintios capítulo 14 versículo 32 que los espíritus de los profetas están ligados a los espíritus de los profetas. O sea que la persona en la iglesia que predica profecía tiene que basarse en lo absoluto y todo su tema tiene que estar centrado en lo que los profetas bíblicos escribieron en la palabra. No puede salirse de ahí. Por eso ahí se dice claramente, y los espíritus de los que profetizaren son sujetos a los profetas. ¿A cuáles profetas? Dijo Pablo en el año 64 cuando escribió la carta a los Corintios, casi anticos de morir y de ser preso en Roma. Explíquenme ustedes de cuáles profetas estaba hablando, sino de los 16 de la antigüedad. Yo no he entendido que haya un profeta que tenga una nueva luz, una nueva revelación después de lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando salen personas diciendo que el Señor les dio una nueva luz y que les mostró de que se podía hacer esto o de que el cielo aquí o de que el infierno allá o de que la tierra allá y de que el más allá por el otro lado, unos enredos que no sé dónde lo sacan y tienen miles de adeptos de esos profetas. Amigos, recuerden que vimos la semana pasada que los falsos profetas, ya vamos a repasar esto, salieron de nosotros. Versículos, estos tres rápidamente porque hoy el día se me fue rapidísimo esta hora. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie lo entiende, hermana, entienda. No es una manifestación que tenga que ver nada con lo que es la palabra profética. Y a Rita, yo entiendo que hay esas manifestaciones, claro, ya las he sentido, pero esas manifestaciones son de edificación personal. No tienen que ver absolutamente nada con profecía. Por eso sigo diciendo y mantengo que no tienen que ver absolutamente nada con la profecía y el espíritu que debe haber en la profecía. Pero en la iglesia, dice el mismo Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar, que es para lo que sirve la palabra, también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué hay pues? Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación de las escrituras. Hágase todo para edificación del pueblo. Con esto creo que quedó claro. No es que no creo en el don de lenguas, claro que sí creo en el don de lenguas y creo en un montón de manifestaciones que se dan única y exclusivamente, se dan en forma personal para edificación propia, no son, si no hay interpretación de las lenguas en la iglesia, prácticas habituales que se deban de dar, ni esos desórdenes, perdónenme si dañan la susceptibilidad de alguien, y bueno, tendrían que agarrarse con Pablo cuando estén en el cielo y puedan hablar con él y con el Espíritu Santo que fue el que los inspiró para decir esto. No son manifestaciones que sean aceptables ni son tendencias que se avalen dentro del contexto bíblico y no tienen absolutamente nada que ver con el don de la profecía. Falsos profetas, características. Ahí nos quedamos, bueno, ahí tuve que ahondar un poquito, de verdad eso es importante y para eso es que estamos aquí y de eso se trata. Dentro de los falsos profetas vimos también, y aquí nos quedamos, y ahora sí, que había los profetas de Baal, como esos que están ahí brincoteando, cortándose, rasgándose y haciendo horrible, y los falsos profetas. O sea, no hay falsos profetas en el mundo. En el mundo no hay ni siquiera profetas de Dios. En el mundo hay profetas de Baal. Los falsos profetas, amigos y hermanos, están dentro de la congregación. Los falsos profetas están predicando en los medios. Los falsos profetas están robándole la lana, la carne, la leche a las ovejas. Los falsos profetas están diciendo y predicando cosas que no son. Queridos hermanos, no crean, vean la recomendación bíblica. Y para eso es que yo les dije a ustedes que íbamos a hacer este programa, para que ustedes pudieran identificar qué les están predicando o qué profecía les están predicando, o si es
lo que le están predicando profecía. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Atributos de ellos. Primera de Juan 4:1 dice que muchos falsos profetas y que no hay que creer a todo aquel solo porque venga hablando de Dios, ni del Espíritu Santo, ni en lenguas. Dice que hay que probarlos. ¿Y cómo prueba usted los espíritus? La única forma es a través de las sagradas escrituras. Entre el pueblo dice que están los falsos profetas, según 2 Pedro, y que están encubiertamente metiendo herejías destructoras. Están vestidos de ovejas. Vean los atributos de los falsos profetas, que los medio empezamos la semana pasada, pero que aquí los vamos a arrancar ya definidamente para que usted entienda y vaya identificando quiénes andan con esas vestimentas y en esas malas mañas que les digo yo, y ustedes puedan identificarlos y no se les vayan a meter 5 con hueco, o en el lugar donde estén ustedes estén sembrando en tierra estéril y no estén aprendiendo tal vez cuál es el buen uso de la salvación. Entre el pueblo, 2 Pedro, encubiertamente herejías destructoras, eso está en 2 Pedro, vestidos de ovejas, ya lo vimos la semana pasada, muy mansitos, muy lindos, muy políticos, muy convenientes, todo tranquilos, mientras nadie molesta a nadie, nadie se empuje, todos podemos irnos en este barco. Eso no es así. Por dentro son lobos destructores y rapaces. Miqueas 3:5-7 le dice que los profetas falsos solo hablan de paz, paz, paz. Y recordemos que la profecía, lo estudiamos la semana pasada, está única y exclusivamente para amonestar al pueblo de Dios. Profeta que te habla solo cosas agureñas y buenas, para eso le pagaban los reyes de Siria y todos esos, para que vinieran los profetas a profetizar cosas, vaticinios que eran falsos a favor de, y que convencieran a los ejércitos de no ir a la guerra o de ir a la guerra. Y eso usted lo ve en la Biblia con las referencias bíblicas que hay por un sinnúmero de lugares y de formas. Entonces se vendían todos aquellos que siempre le hablan de paz, de paz, de paz, y le dan solo para los que comen, a los que les sirve por conveniencia. Lamentaciones 2:14, que vieron para ellos o para nosotros visiones proféticas malas, engañosas, vanas, que nos decían que no estábamos pecando, no expusieron nuestro pecado. Lamentaciones 2:14, el profeta está para exponer el pecado del pueblo. Contra los profetas de Israel, contra los profetas de Israel, Dios, el Señor ha dicho: ay de los profetas insensatos que siguen sus propios impulsos sin haber tenido ninguna visión. Sus visiones son adivinaciones, recuerda, sus adivinaciones son una mentira, ya no son profecía, son adivinaciones. No es verdad que cuando dicen el Señor ha dicho sin que yo haya hablado, sus visiones resultan faltas y son adivinaciones. Recordemos que eso lo vimos con puntos y tildes la semana pasada. Así que esto, amigos, en Ezequiel 13:2-3, del 6-7, tienen ustedes que estudiarlo bien. Deuteronomio 18, vea lo que le pasa a toda la gente. Yo no sé si usted está predicando y está predicando mal, o si yo le estoy cayendo mal por lo que le estoy diciendo, pero ojalá le caiga bien mal, porque si está haciendo usted algo incorrecto, hermano, o yo estoy haciendo algo incorrecto, cuando predicamos las escrituras y presentamos las profecías, hay una gran maldición para los que hacen eso. O para todos aquellos que llegan y dicen: el Señor me mostró a mí, hermanos, que debemos de esforzarnos más para levantar este templo y hacer 3 parqueos más grandes. O que el Señor me mostró que hay que meternos en una deuda para comprar X o Y cosa. O para poner aquí el equipo de esto o de lo otro. Hermanos, tengan mucho cuidado cuando ustedes dicen que Dios les dice algo y Dios no les ha dicho nada, porque eso se convierte en un cuchillo de doble filo
para usted. Gracias por el tiempo. Deuteronomio 18. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, oigan, la presunción de que yo no lo haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. El tal profeta morirá. Pongan atención, identifiquen. Y si dijeras tú en tu corazón, hermano, hermana, si decimos, bueno, ¿cómo hacemos entonces para saber qué es de Dios y qué no es de Dios? Vea el hombre ahí con signos de preguntas, así se pone uno a veces. Ay, Señor, ¿ahora qué hago? Pero con lo que me están diciendo, ¿cómo identifico? Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Yo les conté la semana pasada la anécdota del varón que llegó a profetizar y dijo que estaba embarazada una mujer de nuestra familia y la mujer lo que tenía era una cuestión en el estómago. En realidad, bueno, de todo eso, si en los 30 años de ser cristiano, amigos y hermanos, pues me ha tocado ver de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Así que, la Biblia es clara, ¿verdad? Cuando se cumple bien y cuando no se cumple, obviamente mucha gente deduce y saca pues conclusiones, como yo le dije, qué bendición, el Señor le va a prosperar este negocio a usted, tal vez un negocio en un lugar muy fluido y mucha gente, pues casi que es obvio, no necesariamente eso tiene que ser una profecía divina, pues sí es una bendición, gloria a Dios. Jeremías 27 y versículo 9, y vosotros, vea, y vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros. Y esos términos ya no me da tiempo, pero los vamos a ver la próxima semana para que veamos quiénes son esos agoreros, adivinos, soñadores, encantadores. Y dentro de eso los falsos profetas que os hablan, no sirváis al rey de Babilonia porque os profetizan mentira para hacerlos alejar de vuestra tierra y para que no os arroje y perezcáis, para que yo os arroje y perezcáis. O sea, personas que le dicen a ustedes, tranquilo, no se preocupen, el mal no hay tal cosa, Dios tiene misericordia, Dios tiene, no, tranquilo, no hay nada, paz, tranquilidad, no va a haber, no vas a servir, no vas a quedar esclavo del pecado, Babilonia, siga tranquilo, y van en contra de lo que la palabra está diciendo, ay de los que lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Primera Samuel, vean que hay un espíritu de profecía engañoso y satánico. Tienen que entender que tienen que empezar a pedirle discernimiento al Espíritu Santo y la forma más práctica es filtrando con la palabra de Dios todo lo que les están predicando. Atención, filtrando con la palabra de Dios todo lo que les están predicando. Así venga un ángel con otro evangelio que no sea esto, ese tal sea maldito o anatema. Tenemos que entender. 1 Samuel 28:8. Y usted, hermano, y yo, hermano, también yo voy a poner mis barbas en remojo y voy a tener más cuidado de investigar, de leer, de pedir dirección divina cuando predico, porque nos jugamos el cuello eterno. 1 Samuel 28:8. Y se disfrazó. Vean que hay un espíritu de adivinación. No solamente es del Espíritu Santo que lo da. No, está el bueno, pero también está el malo. Y se disfrazó Saúl. Y eso lo vamos a ver la otra semana para que vean ustedes los portentos y milagros que hacen algunos hechiceros y adivinos. Y todas sus predicciones y que algunas han cumplido. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Recuerden que les hizo subir a Samuel, bueno, el espíritu de Samuel a un demonio en forma de Samuel. Espíritu de adivinación. Hay algo que hay trabajando dentro de algunas personas
que se llama espíritu de adivinación y no necesariamente es el Espíritu Santo de Dios. Levíticos 19:31, creo que me quedan 5 minutos, termino 2 versículos y la otra semana no se pierdan los enigmas de los tiempos, porque esto está caldeado y va a ver en lo que vamos a quedar. No os volváis a los encantadores, da lo que dice Jehová, ni a los adivinos, o sea, toda aquella gente que te habla ese montón de chafa y ese montón de predicciones y ese montón de cosas que dice Jehová y que aquí me dijo, y cuando Dios no ha dicho absolutamente nada, dice que se vuelven adivinos y dice que usted no tiene que consultarlos, contaminándose con ellos. Yo Jehová vuestro Dios, o sea que cuando usted recibe esas cosas, llámese por ignorancia, porque les voy a también a dar un tema sobre los pecados que se hacen ignorantemente, los que hace el sacerdote, los que hace el pueblo y los que hace todo el general inconscientemente de las personas que tienen un conocimiento cristiano, por ignorancia también se condenan. O sea, no hay justificación. Es interesante, así que nuestros propios razonamientos nos indican lo que es bueno y lo que es malo. Así que eso nos contaminados. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirá su padre y su madre que lo engañaron. No vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Cuando un profeta profetizaba, aún sus padres, que eran los que más lo querían, dice que hacían esto. Y su padre y su madre, que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizare mentira de Dios. Dios no aguantaba mentirosos en nombre de él. No sé cuánto me queda para ver si puedo llegar al tema. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Atención, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre profecías falsas, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, portentos, prodigios y señales que no son divinos, son satánicos. Ese es otro tema. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Quiénes son ustedes? No sé quiénes son. Profetizaban en mi nombre, si yo no sé ni quiénes son ustedes. Hacedores de maldad. Puede, y aquí vamos quedando, vean el título y vean la última imagen. ¿Puede una mujer ser profeta? ¿Puede una mujer ser profeta? Amigos, hermanos, mi nombre es Freddy Peña. Estos son los enigmas de los tiempos. La próxima semana, el próximo miércoles, lo espero para ver este tema tan lindo y nos demos cuenta qué nos dicen las Sagradas Escrituras con respecto a eso. Búsquenos en los canales de YouTube como Los Enigmas de los Tiempos CR y cualquier consulta al 86629553. Bendiciones. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.